Estamos en comunicación telefónica ya con la doctora Pamela Caletti. Ella es diputada nacional por la provincia de Salta. Buenos días, Pamela, gracias por recibirnos en la mañana de este sábado. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Pamela, te llamamos para consultarte cosas importantes que van a pasar en la Cámara de Diputados de la Nación. Viste que esta semana la Cámara de Senadores aprobó en media sanción eh, darle más plata a los gobernadores, el tema de la distribución de un porcentaje de YPF, es más, todo relacionado con el tema de la plata que le falta a las diferentes provincias, en donde el gobierno nacional viene incumpliendo con las provincias con esos aportes. Ahora se le tiró la pelota a los diputados, a ustedes. ¿Qué me podés Sí, contar exactamente. acerca de esto, Pamela? ¿Qué es lo que se viene? ¿Se viene otra vez la frase del presidente Javier Milei diciendo que todos son unos degenerados fiscales y él es el único que tiene la razón en esto? Y probablemente, muy probablemente. Lo que pasa es que el presidente tiene que entender que estamos en un sistema de tipo democrático, republicano, y eso implica que las decisiones no las toma una sola persona en la Argentina. Él tiene que ejecutar las decisiones, por eso es ejecutivo. El Congreso es el poder legislativo, el que legisla, el que establece las leyes y los parámetros. Y acá el poder legislativo lo que está diciendo es básicamente que el ajuste no puede recaer sobre las provincias y sobre... Porque ahí el gobierno nacional habla de la plata de los gobernadores y que defienden la suya. No es la plata de los gobernadores, es la plata de la gente. Es la plata de la gente que vive en las provincias. La gente no vive en el patio de Casa Rosada, en el circulito que implica la capital federal de la Argentina. La gente se traslada por rutas nacionales que necesitan mantenimiento, va a los hospitales públicos. La policía que cuida es competencia de la provincia, las escuelas. Entonces, es lo que tiene que entender el presidente es que es muy fácil llegar al equilibrio fiscal, si, o sea, curar la enfermedad si matas al enfermo. Entonces, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, que se cumpla la Constitución. La Constitución dice que el Estado es federal y hay esta ley no sería necesaria si realmente hubiese funcionado el diálogo con el gobierno nacional. El impuesto al combustible es un impuesto que cada vez que cargamos nafta, gasoil, que va cargado en todo lo que es combustible en todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, todos los argentinos lo seguimos pagando. Ese impuesto tiene un componente que tiene que ir al mantenimiento de las rutas. Esa plata se la guardó el gobierno nacional. Y las rutas están destruidas y está corriendo riesgo la vida de nuestra gente. Además de que el sector productivo no puede producir, no puede competir, porque no puede sacar sus productos por las rutas. Entonces... los ATN, los fondos son fondos que por la ley de coparticipación se preveían para circunstancias excepcionales o extraordinarias que puedan ocurrir en las provincias. Resulta que las tuvimos, hubo incendios, nosotros tuvimos inundaciones, y esos ATN se los quedó el gobierno nacional. Entonces lo que decimos es, los ATN son para lo que dice la ley. Si no lo usaste para lo que dice la ley, distribuirlo en forma proporcional a las provincias, porque las emergencias sí las tuvimos. Entonces, es de una absoluta razonabilidad. Sería bueno que el gobierno entienda que es un país federal y democrático. Esto podríamos graficarlo en la vida cotidiana o en la familia y decir, bueno, no pago la luz, no pago el gas, no pago la tarjeta de crédito, no Claro, pago despensa, nada. Y mira cómo me sobra la plata. Qué lindo me sobró la plata. Sería algo así, Pamela, ¿no? total. Para, Sí, totalmente, para pero ser un ¿sabes poco qué? Parecen irónico. esos padres o madres que no viven con los chicos, ¿viste? Ajá. Entonces no te mandan la mensualidad, no pagan la luz, le dan al colegio, total vos no la ves, total vos no vivís ahí. Entonces total vos no ves el sufrimiento de la gente, estás encerrado en Casa Rosada, o en Olivos, en la casa, pues ni siquiera eso, entonces, y no tener contacto con las necesidades de la gente, con lo que están cobrando los jubilados, una miseria. Nadie puede desconocer que es absolutamente imposible vivir dignamente con lo que son las jubilaciones en la Argentina, y encima le cortan los medicamentos. Entonces, la situación es absolutamente insostenible. El gobierno nacional pidió un esfuerzo, las provincias hicieron ese esfuerzo, pero realmente la situación es insostenible y tiene que entender que no puede ser a costa, el capricho de un sector, a costa del sufrimiento de los más, de la gente que menos tiene. Ahora, otro tema que también
tenemos que resaltar que muchos gobernadores acompañaron el proyecto o algunos proyectos del gobierno nacional y se sentaron a tratar de tener algún tipo de obras o algún tipo de beneficios para las provincias. Esto es una conclusión personal y algo que yo saco como una conclusión. Claro, no está, mira, el presidente de la nación fue elegido por la mayoría de los argentinos, Sí, aunque no nos gusta, aunque no me guste. exactamente. Fue elegido por la mayoría de los argentinos. Respetar la decisión del pueblo argentino también es un mandato constitucional para cada uno de nosotros, yo que soy diputada hoy, para los gobernadores, para cada uno de los ciudadanos. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con los insultos, los agravios, ni desde un lado ni desde el otro. Hay que respetar que esa persona llega ahí por un sistema democrático y votado por la gente. Y en ese sentido te tenés que sentar a conversar y a tratar de decir, bueno, a ver, vos toca gobernar, a mí me toca gobernar cada una de las provincias que componen el país. Entonces, si vos tenés un enfermo que se está desangrando, vos le haces un torniquete, pero no puedes vivir con el torniquete porque lo matás. Pamela, entonces, sí. Te digo, el gobierno de la provincia de Salta acompañó muchas cosas del gobierno nacional, Sí. pero podíamos ver títulos, fotos de diario, el gobierno de la provincia, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un acuerdo para poder arreglar un pedacito de una ruta, para hacer un puente, para que llegue algo. Firma, foto, pero después el gobierno nacional terminó incumpliendo todo eso, ¿o me equivoco? Totalmente. Y hay algo fundamental en la política y en el mundo del derecho. En mi caso, yo soy abogada y hoy me toca ser diputada nacional, pero en el mundo del derecho y en la política, la palabra es la vida, la palabra tiene que tener valor. Pero acá no es solo en lo político una promesa, se firmaron un convenio y el gobierno en algunas cosas va cumpliendo. También me parece que hay que ser justo, ¿no? Así como nosotros en algunas cosas nosotros hemos acompañado al gobierno nacional porque entendíamos que sean necesarias. Por ejemplo, cuando se declaró la emergencia en todo el país, con la ley base, la primera ley base, yo la voté en contra, me valió estar en el Twitter del presidente como traidora, una locura que en democracia tengamos listas negras de supuestos traidores, porque haces tu trabajo, es decir, porque analizás una propuesta del Ejecutivo y le decís no. Esa ley base yo la voté en contra, eran 4 años de delegación y fíjate que teníamos razón, porque le dimos solo uno y ahora ellos dijeron que no necesitan más. Claro. Entonces, evidentemente porque querían 4. Pidieron 11 materias, delegación absoluta de facultades, sin control, por 4 años por 11 materias. Eso querían la primera ley base, están locos. Entonces le dijimos, de ninguna manera la votamos en contra. Entonces trabajamos una segunda opción que era delegación de facultades y emergencia por 1 año, que es el antecedente, es menos del antecedente de lo que se le dio a Mauricio Macri, a Cristina, a Fernández. Un solo año con control del Congreso, solo en 4 materias, que eran las materias más críticas, las económicas y financieras, administrativas de reorganización del Estado. Entonces, eso se venció el martes pasado. Tuvieron 1 año para hacer un diagnóstico, para tomar las decisiones, volver al Congreso de la Nación y decirnos qué es lo que necesitan para sacar adelante el país. Le dimos todas las herramientas. Cuando nosotros acompañamos algunas medidas del gobierno, fue las que entendíamos que eran necesarias para sacarla adelante de la Argentina y evitar una hiperinflación. Ahora, el abuso o directamente convertir al Congreso en una escribanía, no. Entonces, algunas medidas, por ejemplo, RIGI, que nosotros en Salta necesitamos que vengan inversiones mineras que implican muchos fondos que los capitales salteños no los tienen, Claro. no, ni siquiera argentinos. Entonces necesitábamos normas de RIGI que establezca un marco jurídico para que esos capitales vengan a invertir y poder explotar los recursos naturales, porque en minería se te da una ventana de 30 años, como mucho. Es decir, hoy necesitas el litio, la tecnología avanza y no sabes si la tecnología después va a requerir eso o va a ser diferente. Entonces, si va a ser nuclear, es una inversión que se necesitaba en este momento y acompañamos eso. Ahora, cuando quiso el gobierno nacional asfixiar con presupuesto a las universidades, salimos en defensa de la universidad pública, salimos en defensa de la UNSA. El tema del Garrahan, que es un tema que está... El tema de Garrahan, o sea, una de las... el Garrahan y en general los hospitales públicos en la Argentina, que tienen muchas cosas por mejorar, pero son excelentes, tienen los mejores profesionales de la Argentina, que le ponen el cuerpo, el alma, o sea, es la prestación del servicio en los hospitales públicos, sin el esfuerzo sobrehumano que hace el personal, es imposible.
Entonces, no reconocerlo cuando es algo también evidente, y el Garrahan, en donde todas las provincias, todos los niños de las provincias, en circunstancias muy complejas de enfermedades, van al Garrahan, los derivamos ahí y los reciben sin ningún tipo de limitación. Entonces, me parece que ahí el gobierno nacional se equivoca en no escuchar no es solo a los gobernadores, a los diputados y senadores que representan a la gente y a la gente, a los papás de esos nenes, a los médicos, los enfermeros. Al principio del programa planteábamos y hacíamos una pequeña reseña de donde se pudo ver esta semana afuera del Congreso tanto a los prestadores que cobran una miseria por prestar un servicio de discapacidad y a la familia y a los propios discapacitados contando cómo es un día a día de cada uno de ellos. Y de verdad no ponerse en el lugar tanto del que presta servicio y crea una empatía con su paciente. Y de verdad o tenemos un presidente, esta es opinión propia, un presidente que de verdad está loco, porque vamos más allá, hagamos de cuenta que sí haya algunos discapacitados que se han hecho los piola y que no tendrían que estar como en la lista como discapacitados. Pero con mayor razón hay que sacarlos urgente y que exactamente, la ley, exactamente, porque perjudican a las personas que realmente tienen una discapacidad. Exactamente, ahí voy. Entonces, a ver, ya vamos con 1 año y medio, Pamela, y ellos entraron diciendo vamos a auditar, vamos a hacer esto. Creo que la auditoría ya tendría que haber estado hace bastante. Totalmente, 1 año. Claro. Totalmente. Entonces se crea un relato. No, se crea un... que son es los discursos, ¿no? Porque claro. Tampoco dicen, bueno, a ver, ¿quiénes son las personas que, aparte nosotros tenemos instituciones muy serias? Escuchaba el otro día que, por ejemplo, hay instituciones como el PASE que les están demorando un montón los pagos, que le ponen el corazón. Son instituciones que llevan muchos años y que nosotros conocemos cómo trabajan. Entonces tenés los gobiernos provinciales, tenés las municipalidades que también colaboran, conocen la gente que tiene, una persona que tiene síndrome de Down ayer, no va a dejar de tenerlo dentro de 2 meses. Claro. Entonces hay auditorías que tienen que ser razonables, y además de ser razonables, tienen que tener el personal médico para atenderlo, porque le dan turno a 1.500 años, no hacen unas colas interminables con el frío, con el calor, no los pueden atender, los empleados, pobres empleados que no dan abasto, entonces no tienen personal médico para hacer los diagnósticos, entonces... Y acá, Pamela, disculpa, y acá que caigan todos, ¿no? Que caiga aquel que se hace el piola y que nos está escuchando y sabe que está cobrando una pensión por discapacidad que no la tiene que cobrar y está faltándole respeto a todos aquellos que en realidad sí la necesitan, ese se hace el piola, que caiga también el funcionario que puso el gancho, que le hizo el aguante de darle la jubilación, y que caiga, qué sé yo, el médico que también puso el gancho, hizo el certificado médico, y que caiga, y que tengamos los nombres, y que no me vengan... La justicia tenga los nombres y que actúe. Ahí tiene que ser, pero bueno, se encargan solamente de perseguir personas contadas con los dedos de la mano y no de realmente ser un país serio que aplique el derecho y que proteja el Estado. Yo tengo una concepción del Estado que el Estado tiene que estar al lado de los más débiles para poder equiparar esa asimetría. Entonces no tengo duda de que ahí tenemos que estar al lado de nuestros jubilados, al lado de nuestras personas con discapacidad, en situaciones que son de extrema vulnerabilidad. Estamos hablando, ni que hablar, vos me contabas que veías los que llegaron al Congreso, esos son los que han podido llegar. Pensemos, nosotros tenemos un índice de discapacidad altísimo en las comunidades originarias en el norte. Claro. Entonces las prestaciones, un nene que deja de recibir las prestaciones, tratamiento, genera, o sea, hace un parate y una regresión, o sea, es tiempo que es muy difícil de volver a recuperar. Pensemos en un niño que está, por ejemplo, pudiendo sostener su cabecita, pudiendo caminar, entonces, cortar sus prestaciones es realmente de una maldad, de una crueldad absoluta. Pamela, ¿se vienen semanas o reuniones en comisiones o se viene la rosca apuntada directamente a la Cámara de Diputados de la Nación? Porque como te venía diciendo, van a tener esta media ascensión que ya está mandando el Senado para los aportes, el ATN, de nuevo el porcentaje sobre el recurso que sale de YPF para las provincias.
se viene el veto del presidente y la Cámara de Diputados de la Nación, que va a seguir insistiendo de que se transforme en ley esto de que es el aumento del bono de los jubilados, el aumento en un porcentaje más elevado de los jubilados, el aumento para la discapacidad, y se viene, hay una rosca también de juntar los 2/3 para que en realidad quede fija la ley. Se viene una semana o semanas bastante movida para ustedes. Exactamente, sí, tal cual. Porque por ahí la gente piensa que el trabajo en recinto, pero el trabajo duro, es lo final, el recinto. El trabajo duro viene antes en juntar las voluntades, en este caso para sostener. Costó mucho poder lograr la sanción de jubilados y de todas, de jubilados, discapacidad, universidades, Garraham. El presidente ya anunció que lo va a vetar. Bueno, el trabajo ahora es ver cómo juntamos los votos para lograr esos 2/3. Creo que esta vez, a diferencia del año pasado, el gobierno se le va a complicar más conseguirlos. Y esperamos que al revés a nosotros se nos complique menos. Así que bueno, son semanas muy importantes. Por falta, esto le pasa al gobierno por falta de diálogo, ¿no? Viste que el presidente de la nación no recibe prácticamente a ningún gobernador, y siempre lo está tratando de degenerado, nos insulta, todo, cuando, esto te lo digo yo en forma utópica, qué sé yo, viste que cuando se suma la mayoría, y bueno, el otro está acorralado. Y bueno, acá tenemos 24 gobernadores, che, y vos estás solo. Y bueno, y ahora te voy a decir algo burdo, ¿no? Pero esto es lo que, che, a ver, somos 24, nosotros, vos solo, a ver, ¿quién la tiene más larga ahora? Por decirte algo. Claro, es por decirte algo, porque ahora, bueno, los gobernadores se han enojado con justa causa. El gobierno plantea de que es porque necesitan plata para las elecciones de octubre. Hablando de la necesitan la plata para los hospitales, claro, para las escuelas, para pagar la seguridad, para arreglar las rutas y que la gente no se mate cuando tenga que ir a trabajar. Claro. Entonces, Pamela, se te vence este año tu mandato como diputada nacional. Se viene el mes de octubre. ¿Hay algún anticipo que nos puedas dar? ¿Vas a ir para tratar de renovar? ¿Te vas a alejar un poco y vas a acompañar desde afuera? ¿Crees que...? No, voy a seguir trabajando. Todavía no hemos definido si voy a reelegir o no, ni quién lo haría en mi lugar. Estoy trabajando en el equipo para, en función de lo que decidamos, que eso va a ser el 17 de agosto. Sí. El 7 de agosto cerramos frente y el 17 tenemos candidatos, ahí lo definiremos. Pero el nombre en particular no es relevante, porque sea acá o sea con la persona que decidamos desde el sector que nos represente, voy a estar trabajando. Así que va a ser en función de la configuración. El 7 de agosto tendremos los frentes, ahí vamos a tener un panorama más claro, y en función de eso nos tenemos que reunir todos los partidos políticos que vamos a formar el frente, los compañeros, las compañeras, y decidir en esta nueva etapa quién puede encarar este nuevo desafío de manera mejor. Entonces, en ese sentido, yo trabajo en equipo, digamos. Entonces, tenemos una conducción que ahora tenemos que resolver quién va a hacerlo. Así que bueno, va a ser una incógnita al 17. Lo que sí te puedo decir es que sí voy a seguir trabajando, sea yo o quien fuera, en un nuevo esquema que le ponga racionalidad a este gobierno nacional, que le ponga límites. Porque viste que ya en Buenos Aires hay un cierre de alianza entre diferentes actores y movimientos del peronismo, Kicillof, Massa, Moreno, Grabois, dentro del otro lado. Siempre la unidad es mejor, y se ha demostrado que cuando estamos unidos el peronismo es imbatible. Eso no pasó acá, ¿no? En las elecciones provinciales, lamentablemente, te voy a decir, qué sé yo, así como te puedo decir, lamentablemente el peronismo no fue unido para sacar más votos, te puedo decir, la izquierda también está fragmentada, no sacó más votos y podría haber metido un concejal, un diputado, como para tener otra voz, o qué sé yo, los radicales también. Esto va más allá, digamos, de ideología. Esto es para que haga una mejor composición dentro de la Cámara, Consejo, diputados nacionales, senadores. Hoy necesitamos más fuerza, sin duda. El tema es que un sector no quiere imponerse frente al otro, porque si no, lo que tenemos enfrente, que es el autoritarismo de Milei, lo traemos adentro de nuestro frente. Eso es inconcebible. Claro. Así que bueno, eso es lo que tenemos que dialogar. Bueno, en algún sector vamos a ir todos juntos, pero que sea juntos, no amontonados.
Entonces, eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. Pamela, última pregunta y agradecerte que hayas conversado casi ya estos 25 minutos por FM Libertad 94.1 y justo estás en el lugar donde las palabras golpean fuerte porque esto se llama Entra como piña. Así que hay un... Yo vivo, la verdad es que la experiencia en el Congreso es a las trompadas todos los días, es tremendo. Por eso esto se llama Entra como piña. Y es el lugar donde las palabras golpean fuerte, donde damos la oportunidad de que puedan hablar, se puedan expresar, puedan decir lo que quieran. Hagan de cuenta que estamos conversando los dos y nadie nos está escuchando del otro lado. Porque viste que le dicen, qué aburrida que es la política, qué malas noticias que nos traen, no quiero escuchar absolutamente nada. Mejor y yo le meto un día sábado a las 9 de la mañana un programa político. Hermoso. Totalmente, pero si venís saturado, no, pero la verdad que es apasionante cuando ¿entendés? Y más allá de apasionante ya es una cuestión de supervivencia. Hoy es supervivencia. Creo que es necesario que cada vez que hay menos gente formada en la política, eso me preocupa muchísimo. Yo soy profesor de ciencias políticas en la universidad y la verdad que no dejo de asombrarme el nivel de discusión política que tenemos en el Congreso, es una vergüenza. Creo que estas elecciones también espero que la gente pueda hacer un análisis, puede estar enojado con la política, pero si nosotros votamos, no sé, cosplayer para que estén representándonos y digan las barbaridades que están diciendo, les puedo asegurar que vamos a estar peor. Claro, y ahora sí va la última pregunta. Tenemos, posiblemente, no sé, se habla tanto de una reforma laboral que está pidiendo tanto el Fondo Monetario y muchos políticos aquí afines al gobierno nacional están pidiendo una reforma laboral y ahí cae en la bolsa la cantidad de jubilaciones por moratoria que se dieron durante estos últimos 20 años, que asciende, dicen las estadísticas, a un 65-66% de jubilados que no aportaron durante 30 años. Uh-huh. ¿Qué solución se da? A ver, esto no quiere decir que el Estado no tenga que estar presente. Lamentablemente, lo decíamos acá al comienzo del programa, son personas que seguramente sí laboraron y no pudieron la posibilidad de tener aportes. Son personas que... Porque no hubo un Estado presente ahí también controlando, ¿no? Claro, que se le haga los aportes, controlando esa asimetría en la relación laboral. Creo que claramente el sistema es insostenible. Yo no soy una amiga de las moratorias eternas. Esta moratoria, y lo dije y voté a favor de esta moratoria, porque alguna solución tenemos que dar. Y el gobierno no quiso sentarse a discutir, bueno, establezcamos una solución. Las reformas jubilatorias se hacen para adelante, de acá a 10 años, y establecer un régimen de transición. Entonces, el gobierno no quiso dar un debate serio en ese sentido. Mientras tanto, no podemos dejar a la deriva esa gente que a las que ya le dio la espalda del Estado, porque yo no conozco, en serio, no conozco a nadie que no haya podido vivir. ¿Cómo haces para haber vivido nunca? O sea, sin laburar nunca, ¿cuántos pueden ser? Además estamos hablando de 2 generaciones atrás, o una generación atrás la que se está jubilando. Aparte, no pensemos en los ninis de esta generación. Claro. Son gente, entonces, o el reconocimiento de las tareas en el hogar, que han permitido también, digamos, que otra persona pueda salir a trabajar. Hay un montón de tareas que no fueron y no hubo un Estado presente. Entonces, ¿dónde aparece el Estado para castigarte? Y además, a ver, esas jubilaciones son tan básicas que no se las llevan afuera, ¿eh? No es el gobierno macrista que le da una jubilación con una moratoria y se la llevan afuera. O sea, si no, esa gente, ¿de qué vive? Va a tener que ir al hospital público o se atiende con PAMI. O sea, en términos económicos es una gran trampa decirlo. El problema es cuando para vos ampliando la cantidad o la masa de jubilados terminás perjudicando a los otros jubilados porque los sacas de ahí. Claro. Entonces, hay que repensarlo el sistema, hay que repensarlo. Lo que no podemos hacer es dejar gente fuera del sistema. Por eso estoy de acuerdo en las moratorias, en el sentido que la gente con su propia jubilación vota, paga su jubilación. Vos le adelantás la jubilación y vos. Ahora, esta moratoria es por 2 años, tiene que ser por 2 años, limitada ese tiempo, y en el interín, llevamos más de 20 años de moratoria, en el interín, pensar cómo hacemos, bueno, proporcional, porque por lo menos, ¿cómo puede ser que si vos trabajaste 29 años de aporte, cumplís los 60 años, si son de 65, la mujer no te puede jubilar, te falta un año? ¿Por qué no puedes tener una proporcional, por ejemplo? Claro.
Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden resolver y que las planteamos en el Congreso, y por eso son tan importantes, por ejemplo, las elecciones que vienen, para poder tener más peso en la racionalidad de los argumentos, porque parece que es River o Boca, o todo o nada, fundimos los jubilados, metiendo un montón de gente en el sistema, un sistema que se está cayendo a pedazos, o los sacamos a todos y los dejamos que se mueran de hambre. Es una locura la dicotomía que plantea. Lo que tenemos que hacer es pensar un sistema previsional racional, un sistema para que esas personas que laburaron toda la vida puedan tener una vida digna cuando se retiren. Hablando de laburante, ¿van a pedir alguna explicación o ya están tomando cartas en el asunto con lo que está pasando con el hospital militar acá en la provincia de Salta, en donde quedan 100 empleados y que supuestamente los 17.000 afiliados del PAMI que pertenecían como capital al hospital militar van a ser distribuidos en otras clínicas que también están saturadas? ¿Algo van a hacer respecto a esto? Sí, exactamente. Bueno, yo estaba pidiendo informes en el Congreso de la Nación. Pedí también reunión con el ministro de Salud de la Nación, y esta semana me reúno, sí, obviamente, con el ministro de la provincia, porque el tema es que las personas que se atendían ahí viven en Salta, son salteñas, entonces claro, no le podés ir a decir, bueno, el hospital militar es competencia del Estado Nacional, y la gente necesita que le den el remedio, necesita que lo atiendan, que le den el suero, que entonces la verdad que veíamos desde el gobierno provincial y el Congreso también con mucha preocupación la situación para hacer las gestiones y ver cómo tratando de compensar todas estas decisiones crueles que están tomando a nivel nacional, ¿no? Claro. Pamela, muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias por haberte prendido a Entra como Piña. Que tengas un buen fin de semana, Pamela. Mañana y muy buen fin de. Gracias.